Bueno, acá estamos con José Luis, que tiene es de España. Eh, yo lo sigo hace varios años, al menos más de un año y medio. Tiene un canal que se llama Off-Grider TV. Este, y bueno, la realidad es que hace mucho quería hacer una entrevista porque un poco fue mi motivación de hacer un canal de YouTube, para transmitir experiencias y divulgar un poco lo que voy aprendiendo. Así que bueno, buenas tardes o buenas noches, José Buenas Luis. noches para mí, sí, buenas noches. Son las 10, creo, más o menos. Creo. A ver, son sí, las 10:30 casi, sí. Sí, sí. Acá son las 5:30 casi. Madre Este, mía, vaya desfase horario que llevamos. sí. Eh, bueno, José Luis, primero, un poco la idea es transmitir un poco la experiencia, porque lo que pasó en España hace, yo creo que ya más de 10 años, 15 años, la revolución que hubo en energía solar, eh, Ujú. es algo que recién empezó acá en Argentina hace 2 3 años. Para mí, desde lo que es ventas y sistemas, digamos, arrancó hace poquito acá. eh, Ujú. y bueno, no hay mucha experiencia, si bien hay muchas empresas en Argentina, en los últimos 3, 4, 5 años, me animo a decir, de haber unas 20 30 empresas hace unos 10 años, pasó a haber, creo que hay más de 2.000 empresas de instalación y venta de energía solar. Entonces hubo un boom muy grande donde, bueno, obviamente hay un costo de aprendizaje, hay muchas cosas erróneas que se van haciendo, fallas de cálculo, de diseño, de instalación. Entonces, bueno, me parece que está bueno enfocarlo para ese lado, para transmitir una Ujú. experiencia. Este, y bueno, primero te quería preguntar, ¿desde hace cuánto vos estás viviendo off-grid de manera aislada y por qué tomaste esa decisión? ¿Desde qué punto de vista, desde qué convicción y por qué lo hiciste? Vale, bueno, de hecho hay un vídeo en el canal, pero bueno, antes de eso, darte las gracias, que no te las he dado, por contactarme, por supuesto. Es agua, lo prometo. Yo estoy tomando mate acá. Sí, tú con tu matecito, yo con mi agua. Bueno, pues el compañero me contactó a través de un correo, como muchas personas lo hacen a través de, bueno, pues del correo, de comentarios y demás. Y le dije que por supuesto que no había ningún problema en hacer bueno, pues una entrevista, diálogo, como lo quieras llamar. Y la verdad que es interesante. Hay mucha gente de Argentina que me contacta, la verdad es que hay bastante, y de muchos otros sitios. Y yo personalmente no tengo experiencia en el mundo de Argentina porque, vamos, en el mundo solar de Argentina porque no, vamos, no estoy allí, no entiendo nada, pero del concepto vuestro, pero vamos, al final viene a ser más o menos lo mismo que nos está pasando aquí, ¿no? El mega boom que ya me contaste. Y con respecto a la pregunta, yo tengo un vídeo concreto y dedicado a, no sé el título exacto, pero posiblemente sería algo así de que por qué me fui de la red o por qué me puse off-grid, no recuerdo. Está el vídeo, ¿eh? Bueno, Y es un poco por dos razones. Una era por que siempre me ha apetecido el hecho, ¿no? De hacerlo, y una fue la decisión final, fue una parte traumática que tuve que vivir por parte de una experiencia que, bueno, acabó cortando la luz y yo estaba en ciudad, estaba en Madrid y, bueno, pues me vi que no tenía electricidad, ¿no? Entonces yo estaba en una especie de periplo entre estar fabricando aquí, vamos, no la instalación, sino fabricando la casa, trabajando aquí y estar saltando a Madrid y aquí, y Madrid y aquí, cuando de repente voy allí y no tengo luz. Bueno, el vídeo lo cuento todo entero sí, y la vi. verdad que la mala leche que se me puso fue de órdago y dije, hasta aquí, machote. Y Allá entonces pueden fue cuando cortarte la ya luz, aceleré el proceso. te pueden cortar la luz y de repente hay una factura impaga, te cortan la Sí, luz. sí, 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 pero aquí hay una cosa también muy tremenda, ¿no? Que te cortan la luz y no solamente el hecho de que te cortan la luz, sino que se llevan el contador. Se Uh, lleva en el contador y entonces tienes dos problemas. Una, que no tienes luz y otra que tienes que volver a realizar el enganche. Con lo cual es volver a enganchar, pedir un contador
eso te supone como si fueras nuevo en la red y un sobrecoste, claro, por volver a engancharte. Claro, acá yo me hice matriculado, por ejemplo, para poder hacer los trámites de distribuida, que es algo que me arrepiento porque es una cuestión muy burocrática y estoy cada vez más alejado de querer hacer instalaciones híbridas o on-grid. Este, Ujú. y bueno, es un costo importante acá en Argentina hacer el trámite. Hacer el trámite de generación, o sea, primero hay que hacer un trámite que se llama el DCI o CDI, este, que básicamente lo tiene que hacer un matriculado y tiene que ver, digamos, tiene que presentar un plano, la potencia contratada, o sea, tenés que hacer eso de Ujú. vuelta y pagar a un matriculado para poder que te traigan de vuelta un medidor. Sí. Bueno, aquí eso lo están haciendo también electricistas, por ejemplo, en el caso que tú quieras subir de potencia, imagínate que tienes 2300, o sea, 2,3 kilovatios y quieras pasar a 4,4, 5,5, aunque ahora por lo visto está liberalizado y puedes poner la potencia que te dé la gana, pero yo te hablo de lo que yo recuerdo de lo mío, ¿no? Claro, Antes iba por saltos, 2,3, 3, era 3,4, 4,4, 5,5. Y entonces cuando tenías que subir de potencia, pues tenía que venir una persona que te lo verificara, que te hiciera ahí un proyecto, bla, bla, bla. ¿Sabes? Entonces, más o menos como lo que tú me cuentas. claro. Más o Sí. menos. Ahí te embolaste y dijiste, no, basta de... No, no, es que fue, ya te digo, y bueno, también el traumazo de encontrarme toda la nevera estropeada. Nunca me había pasado en la vida encontrarme una nevera estropeada. Es un trauma bastante fuerte. Pues, te da una sensación de que eres un CSI que has ido a descubrir un cadáver, ¿no? Un pestuzo allí impresionante, con guantes, tirando bolsas, tirando todo. Bueno, acojonante, no se lo recomiendo a nadie. Luego limpiar aquello y luego el tema de que, claro, yo seguía en el tema de ir a mi casa, volver aquí, me tenía que cargar una batería aquí de coche y llevármela allí, conectarme a un inversor para tener 4 luces, o sea, muy traumático. Dije, no, no, esto no va a volver a pasar, ya te lo digo yo. Muy traumático. Y vos ahora estás viviendo, no estás en la ciudad, no estás en Madrid, estás en un lugar No, no, yo lejano. estoy, como lo he dicho mil veces en los vídeos, y bueno, se puede ver, yo vivo en una casa de campo, en un pueblo. Y bueno, pues lo que es una casa de campo con sus ventajas y sus inconvenientes, ¿sabes? O sea, aquí pues yo sigo trabajando en la casa porque las casas en los pueblos nunca se termina, nunca, es un aburrimiento total. Vas, bueno, como te pasará a ti, vas verificando, por ejemplo, que pues que en invierno te entra agua por una ventana, vas verificando que te entra aire por no sé dónde, te vas dando cuenta que lo que antes estaba bien ahora se ha estropeado. Y la casa yo sigo trabajando en ella porque no está terminada, ¿vale? Porque claro, Es esto un es trabajo así, cuando se constante. Justo tiene, claro, ayer acá hubo una tormenta fuerte, llovió toda la noche y yo sí. hice, la casa la hice yo en mi casa, la fui haciendo de a Ujú. poco y a mí me gusta mucho la construcción con barro, la quincha, no sé cómo se llama allá, está la Sí, quincha. adobe, aquí le llaman Bueno, adobe. Hmm. eh, que eso después, bueno, ahora también quería hacerte algunas consultas, a ver cómo está desarrollado en España todo eso. Y bueno, hice un techo, primero hicimos un domo para venir a vivir rápido y dejar de pagar alquiler. Este, Ujú. y hace un año más o menos terminamos el dormitorio, nuestro dormitorio, que es todo con quincha y techo vivo. Y yo ya había probado el techo vivo, que lo hice bastante bien, pero ayer hubo una lluvia torrencial y me entró agua. Así que ahora voy a tener que desarmar una parte del techo y Ujú. verificar a ver por dónde carajo entró, ¿viste? Claro. Sí, sí, es constante. Las casas es un trabajo Es un constante. dolor, es un dolor. Yo, por ejemplo, este invierno, yo claro, ya estoy hacia el verano, he verificado, de hecho, tengo una tiza, cojo una tiza y señalo en el techo donde están los puntos de entrada y me tocará verificar, no porque el techo haya sido mal hecho, sino un problema que supongo que tendráis también vosotros, es que la gente es muy informal. Entonces, no se hizo las cosas como se deberían haber hecho. También te pilla más joven, tú no tienes tantos conocimientos como puedes tener ahora, no te subes en obra, ¿me entiendes lo que te digo, no? Sí, sí. Entonces, pues ciertas cosas que las han dejado como el culo
y ahora tengo problemas por todos los lados. Y eso es un dolor de cabeza porque lo que no haces en un principio, remasterizar algo medio mal hecho, es casi una ingeniería aeroespacial prácticamente, ¿sabes? Sí, Claro, sí, sí. porque ahora imagínate cómo sellas eso y no quitar las tejas, ya verás qué divertido. Y sí. Bueno, o sea que ya tenés más o menos unos, por lo que estuvimos charlando antes, Mm, ya tenés unos 5 años de experiencia viviendo completamente off-grid. sí. Eh, ¿Y cuáles son para vos los principales inconvenientes, digamos, los principales desafíos, digamos, en el estilo de vida, cómo hay que adaptarse eh, para vivir off-grid? ¿Cómo lo vivís el día a día? Yo tengo mi percepción de eso. Para mí es muy lindo. A veces hay que adaptarse a nivel familiar, Ah, porque yo cuando no hay luz no uso nada. Pero bueno, de repente mi mujer tiene que prender el horno eléctrico y no le puedo decir, no, hoy no cocines. no, Este, claro, claro, claro. eh, Bueno, pues si tú sigues el canal, te habrás dado cuenta. Hay gente que todavía no lo pilla, pero todo está pensado como tú lo has dicho. O sea, por ejemplo, el hecho de yo tener una estufa de leña no es porque sea bucólico, melancólico, romántico, ponlo X, sino porque es totalmente funcional. O sea, el hecho de tener una estufa de leña como yo tengo, que ya la has visto, que es una cocina, aquí se le llamaban cocinas económicas. Este tipo de formato viene de hace muchos años en los pueblos, sí, sí, tenían acá este también tipo se de usan. cocinas. Y es una evolución que se ha hecho esta cocina que ya tiene calefacción, tiene su horno, tiene su plancha de cocina y son tres funciones, vamos, calefacción, cocina y horno, tres. ¿Qué Y ocurre? Que lo que tú has... ¿Eh? agua caliente no tienen Sí, posibilidad. sí, la parte de calefacción te da un suministro de agua, lo que tú hagas con ella es tu problema, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y ahora seguimos. Entonces, ¿qué ocurre? Yo, como ya conozco este pueblo, porque lo conozco desde crío, es el pueblo de mis abuelos, de mis padres y tal, entonces sé cómo se comporta el pueblo, ¿no? Es un pueblo que, digamos, si tú vinieras aquí te vas a engañar. Porque ahora mismo, por ejemplo, cuando llega el verano, aquí hace un calor impresionante, normal, ¿no? Un calor normal. ¿Qué ocurre? Que te fías. Dices, bueno, pues esto tampoco es tanto. ¿Qué ocurre? Que cuando llega ya enero, febrero, es frío de verdad. O sea, frío de verdad, hablamos de que nos podemos ir a -10, -12, Uh, he tenido -14, o sea, temperatura de verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Como tú bien has dicho, que esto lo van a aprender los países europeos, al final lo van a aprender por narices. Cuando viene el frío de verdad, si hace frío es porque el sol está ausente. Es evidente, ¿no? Menos horas de sol y menos fuerza solar, porque evidentemente pues no está arriba, sino que está inclinado, menos horas y demás. ¿Qué ocurre? Que hace más frío. Entonces, cuando hace más frío, tenemos menos horas solares y el sol no aprieta como debería, ergo no disponemos de suficiente energía para calefactarnos, que es el mayor recurso energético que una casa necesita, que lo he explicado muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Que como no tenemos suficiente energía solar para calentarnos, tenemos que tirar de algo exterior, en este caso, madera. Yo quemo madera que me sirve, cierro el círculo, digamos, el leño le estoy aprovechando para cocinar, para calentarme y si tengo algo en el horno, para hornear, o sea, algo, un círculo cerrado. La parte eléctrica fotovoltaica estaría suministrando nevera, si hay algo de luz encendido o yo qué sé, televisor o lo que sea, lo mínimo, estaría lo mínimo. mm. ¿Qué ocurre? Que hay peces que en invierno, y esto sí que lo habrás visto tú y yo lo he comprobado 1000 veces, es que tienes un día, por ejemplo, que has cargado de 1 a 3 kilovatios hora. Ayer Con yo eso cargué no has un hecho kilo nada, más. Ayer cargué un kilo nada. más, de 7 Un kilowatts. kilovatio, sí, ya está, no hay más. Kilovatio hora, nada más. Sí. Sí, es Y muy entonces, interesante. imagínate, si a ver, ese kilovatio hora está muy bien, es fantástico. Pero para responderte a la pregunta que tú me hacías, ¿quién es el que manda en la casa? La batería. La batería es la que manda. En una casa off-grid, ojo, Sí. porque puedes tener sol, no puedes tener sol, puedes tener viento, no puedes tener viento, pero la batería es la que te va a decir, estoy cargada, no estoy cargada, estoy muy descargada
Entonces, el que va a marcar el ritmo es tu batería. Evidentemente, tú lo habrás visto. Si estamos a un 80%, yo qué sé, vamos a hablar de tensión, imagínate 46 voltios, y tú no quieres bajo ningún concepto que te llegue a 44, en el caso de 48 hablo, pues no te vas a poner a hornear, como tú decías. En este caso tendrás que arrancar un grupo y hacer un estado de conservación, porque tu gran problema y lo más caro de tu instalación es la batería. La batería es Dios. O sea, tú no puedes joder una batería porque son mucho dinero. Entonces, gastarte un litrillo de gasolina o un litrillo de diésel puede ser la salvación de esa batería, Y que sí, yo lo he mira, comentado yo muchas veces. el año pasado, o sea, hoy, que estamos en mayo, que arrancó el otoño, todavía no arrancó el invierno, hace casi un año que no usaba el grupo. Recién hoy lo tuve que prender. Y en promedio, yo lo que estuve viendo, el año pasado lo usé menos porque también estuve poco, o sea, me fui, no estuve todo el invierno acá. Uh eh, -huh. pero más o menos lo uso 7, 8 veces por año. 8 días total. Entonces, la Pero lo realidad es que más no tiene importante, sentido también sobredimensionar toda una instalación cuando ya, podés. pero ojo, ojo. O sea, tú puedes dimensionar, puedes poner placas hasta el infinito. Pero si estás con niebla, está nevado, ha caído nieve, las tienes medio cubiertas, está lloviendo, o sea, circunstancias muy malas, por mucha placa que tengas, en vez de cargar 3 kilovatios, igual carga 5. Vale, de acuerdo, te lo compro, pero en realidad, si tú estás abajo cero, la batería está muy fría, creo que a veces hacer un estado de conservación, o sea, ser conservador. Te pongo un ejemplo. Cuando tuvimos aquí Filomena, que estuvimos, yo concretamente estuve aquí a 14 bajo cero, 14, 15, las baterías estaban muy frías, estaba lleno de nieve, las placas entraban regulinchi y yo arranqué el grupo electrógeno, para poder, con un pistón hidráulico que yo tengo, romper leña, ¿no? No voy a sobrecargar, no voy a forzar el equipo que está muy frío, no voy a forzar una batería que está muy fría cuando puedo hacer una pequeña interactuación con el grupo, ¿sabes? Mm, está bueno. En definitiva es tener cabeza, ser conservador más que nada. ¿Sabes qué? Te quería comentar, yo acá en Argentina empecé en un momento a estudiar, que fue un poco también lo que me apasionó, energías renovables. Hay una carrera que existe acá, terciaria, que se llamaba Tecnicatura Superior en Energía Renovable. Uh Y -huh. la carrera esta fue creada por una profesora y un grupo de docentes, digamos, que vienen del palo de la construcción bioclimática. Entonces, la carrera tenía desde balance térmico, energía renovable, electromecánica, electrotecnia, sistemas de aire acondicionado. Estaba muy basado en todos esos elementos, pero también tuvimos arquitectura solar uno, arquitectura solar 2, conceptos bioclimáticos, todas materias muy enfocadas a la mirada integral de la energía. Y ahí a mí me voló la cabeza porque desde ese momento dije, antes de hacer energía renovable, o sea, el 60-70% de los gastos de energía de una casa se lo lleva la climatización. Eso, La eso lo realidad hemos es hablado muchas veces, sí. que, bueno, existe la tecnología hace miles de años. Conozco a varios bioconstructores y sigo a muchos profesionales en el mundo que directamente diseñan casas que no requieren energía. Ahora está bueno, hay en Alemania hay cosas muy avanzadas, en Francia, Alemania, España también está muy avanzado en eso. Lo que son las Passive House, las casas cero emisión, que bueno, ahí hay todo, son más Ya, comerciales. pero escucha, estarás de acuerdo que tendrás que también volver al mundo real. O sea, tanto tú como yo somos personas que no disponemos de 3 millones de euros. Sí, Entonces, tú de repente dices, me tengo que ir a un pueblo, vas a una casa vieja, casa viejita, tienes que adecuarla a lo que hay y lo que tienes, y claro, ahí ya olvídate de Passive House y historias. Tú te tienes que acercar a la idealidad todo lo que puedas y todo lo que te permita el dinero, obvio. ¿Sabes? totalmente. Porque, claro, traer
aerogel que hace la NASA, que tiene un 99% de aire y es capaz de aislar un soplete de oxicorte en la mano, pues me parece cojonudo, pero ni tú ni yo vamos a llegar a eso. Entonces hay que llegar a un 50-50 ahí de decir, bueno, hasta ahí llego. Y entonces, esos son los problemas que yo me he ido comiendo sin saber de Passive House ni leches. O sea, de tener que entrar con unas ventanas las que había, de tener que entrar con un aislamiento el que había y poco a poco ir mejorando. O sea, si tú eres seguidor del canal, has visto que yo he metido aislamiento a posteriori, he metido doble ventana a posteriori y claro, vas descubriendo que el gran secreto, y lo he dicho 40 millones de veces, el gran secreto es el aislamiento. Totalmente. Porque el gran gasto, lo acabas de decir tú, es la calefacción, Sí, sí, la sí. climatización, vaya. Sí. Sí, hay, digamos, hay maneras muy como sencillas. Lo que pasa es que hay cosas que son caras. Yo, por ejemplo, cuando hice mi casa, averigüé para poner doble vidrio y costaba carísimo. Encima empecé con un domo, entonces eran todas ventanas triangulares, lo tenía que mandar a hacer. Pedí ese presupuesto y no me alcanzaba. Y bueno, lo hice yo al final. Busqué en YouTube, en diferentes lugares, y lo fabriqué yo. Compré tamiz molecular, todas las varillas que vienen. Bueno, hay algunos de 7 ventanas que hice, hay 3 que me quedaron mal, quedaron con humedad porque las hice días de lluvia. Hay que hacerlo días que estén, que haya poca humedad en el aire. Para poder hacerlas y que queden bien, además de usar el tamiz molecular y todo, tenés que hacerlo un día seco. Este, Ujú. pero bueno, por ejemplo, yo en su momento, mandarlas a hacer me costaba plata hace 4 años, eran, no sé, 150.000 pesos de acá, que ya ni te puedo decir lo que equivale en dólares, porque acá hay una inflación bestial en Argentina. Estoy informado porque además sigo muchos canales argentinos y además tengo argentinos que me cuentan Es cosas, sí, o terrible, sea, pero es no te terrible. preocupes. Y bueno, de 150.000 pesos yo compré todos los insumos, las hice yo en 2 fines de semana y me costó 11.000 pesos, de 150.000 a 11.000 pesos. Entonces, en realidad, digamos, yo estoy, por ejemplo, en mi casa estoy diseñando toda una galería que es como un espacio tapón, es una especie de invernadero, calculé para que me entren unos 17 kilowatts de calor. Todavía no está terminado, pero bueno, estoy como en ese proceso de experimentación, este, porque estoy convencidísimo que viene por ahí la cosa. Así como también, no sé, por ejemplo, a veces me llaman, me dicen, bueno, hay que hacer esta instalación en el campo y está esta heladera. Y veo la heladera, es una heladera de hace 30 años o de 10 años, y mido el consumo y la heladera consume 220 watts hora y por ahí funciona durante 8 horas, 9 horas al día. Este, Eso es peor que un dolor de muelas con infección. y la realidad es que, bueno, yo le hago la comparativa a los clientes, le digo, mira, si yo te tengo que pasar un presupuesto para esa heladera, te va a costar X cantidad de plata. Entonces directamente le sugiero que pasarle un presupuesto mucho más chico y con lo que se ahorra, puede comprar 2 heladeras inverter, que es un... Pero tú es que eres menos malo que yo, porque yo le digo, ojalá se te rompa mañana. Y se enfadan, dicen, ¿pero por qué? Digo, porque te está haciendo un desgraciado esa nevera. Sí, acá, digamos, como está todo arrancando, yo vi muchos errores, porque también hay muchas empresas que salen a vender, vendedores que le importa 3 carajos, la calidad del servicio, hacer las cosas bien, y Ujú. contra más vendan y más caro, mejor, engrupen un poco a la gente. Y bueno, una de las cosas que empecé a ver acá es el problema de la geotermia. Están vendiendo la geotermia como si fuera la panacea, es algo nuevo, y vi sistemas de geotermia que solamente para sostener una habitación climatizada durante toda la noche gastan arriba de 30 kilowatts hora. Este, Inviable, inviable del todo. y así hay muchos errores, pero principalmente son porque falta como la capacitación. Primero, querer hacer las cosas bien y tener conocimientos. Acá hay mucha gente que hace cursitos de energía renovable y Mm. aprendiendo a calcular un par de cosas, de paneles, que es relativamente sencillo. O sea, en una semana te puedes hacer un curso y aprendes a estimar cuántos paneles necesitas, qué cantidad de batería. Es algo. eh, pero no es solamente eso. O sea, hay que saber de energía eléctrica, hay que saber de consumos, hay que hacer todo un estudio. Yo me acuerdo Bueno, que lo que pasa también te cuento una cosa, llega un momento que ya vas,
vas como, ¿cómo te diría yo? Como cogiendo el estado del arte, ¿no? Como dicen cuando vas a patentar, estado del arte. Cuando vas cogiendo el estado del arte, te vas dando cuenta que, por ejemplo, son como mandamientos. No calentarás aire, o sea, nunca calentarás aire. Siempre buscarás calentar masa, por eso yo usé un suelo radiante. ¿Por qué un suelo radiante? Porque puedo bajar la temperatura, puedo trabajar a baja temperatura, con lo cual el salto térmico lo bajo mucho. Totalmente. Por eso tengo un bidón mezclador, porque puedo jugar con varias energías en el mismo momento. Por ejemplo, puedo poner la bomba de calor a la par con la leña, por ejemplo. O sea, puedo jugar. Y eso al final te vas dando cuenta de, según vas cagando las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de calentar aire, que me lo discutan muchísimas veces. Mira, si te lo digo es porque está probado. O sea, no es una cosa que yo lo he leído en un libro de primaria y te lo digo, mira, esto está así, ¿no? Cuando yo tenía la calefacción, yo calentaba aire porque no tenía el suelo radiante puesto. Entonces, cuando yo encendía la calefacción y la casa estaba caliente y se apagaba la calefacción, era así venía el frío. O sea, de estar bien, hacer frío. Y dices, ¿tú qué he hecho toda la tarde? ¿El tonto? No, has estado calentando aire y el aire no guarda calor. No, no. Entonces Y te das tampoco se cuenta que transmite cuando hacia las guardas en una paredes. masa, claro, claro. No es convectivo. O sea, sí, total. No, es que el aire, si lo buscas, la densidad energética de acumulación del aire es mínima. Por eso el aire es un aislamiento y no les entra. Yo es una discusión que siempre tengo en el canal cuando hablamos de este tema. Está bueno. No les entra. Sí. Calentar aire es absurdo. Siempre hay que calentar materia y materia a ser posible densa. Mira, los abuelos que eran más listos que nosotros, mi abuela calentaba ladrillos para meterlos en la cama. Sí, bueno, Mi abuela no era física, pero lo es el sabía. principio de la arquitectura solar, es la masa térmica. La Aislación, masa, la masa térmica, aislación y bueno, ganancia solar. Son los tres claro, elementos. claro, claro, claro. Y evitar la ganancia solar en verano, a través de aleros. Claro, no meter calor, sí, sí, fundamental. Eh, Sí. yo en eso también fui haciendo algunas pruebas en mi casa, porque por ahí tenía ventanas que le entraba el sol, hice como aleros, calculé, lo fui haciendo más o menos a mano, yo lo sé calcular, pero lo fui haciendo a medida que iba viendo que me entraba calor y bueno, me mejoró increíble, porque un metro cuadrado en verano de sol son, no quiero decir una boludez, pero son casi como 6 kilowatts de No, calor el metro cuadrado de radiación calcula más o menos un kilovatio. por hora. Un Por hora. kilovatio es un metro cuadrado, la radiación solar que le cae a un metro cuadrado son 1000 vatios. Pero en un día entero, No, te- no, digo en un metro cuadrado. Calcula, si tu tejado tiene 30 metros cuadrados, pues son el equivalente para redondear 30.000 vatios que le están metiendo de radiación. por Es hora. el equivalente a tener una resistencia de 30 kilovatios calentando Sí, tu sí, casa. es una locura. Bueno, y después, yo a veces me pasa que voy a casas donde me dice, bueno, quiero poner paneles para ahorrar, y tienen un ventanal de 14 metros cuadrados que en verano le entra el sol y digo, no, no. Eh, Pon una persiana, te irá mejor. sí, 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 es que sí, en realidad se trata de ser coherente. A mí pasa mucho que, bueno, quiero ser coherente y me encuentro con incoherencias todo el tiempo y, y bueno, también un poco mi búsqueda va porque como que entrando en este mundo de la energía renovable, yo vengo de un palo eléctrico, Mm. toda mi vida como eléctrico, y la pasión, se me despertó la pasión por la arquitectura solar. Es como que me gustaría poder dedicarme a hacer asesoramiento bioclimático, porque me doy cuenta que ahí está el problema real eléctrico. En Mm. el diseño primero y después también adaptación de casas. O sea, se puede adaptar una casa. Yo tengo colegas que adaptaron casas, le hicieron aislaciones de afuera para mantener masa térmica del lado de adentro, hicieron aleros, hicieron adaptaciones o le hicieron espacios tapones a paredes más aisladas para que aparezca de repente un espacio tapón con un invernadero que tiene ganancia solar. Pero fíjate, simplemente, a veces tienes que ser simplemente, como digo yo, un poco avispa. Tú imagínate una persona que dice, es que yo tengo la casa al rojo vivo, ponte.
Y entonces te das cuenta que el hombre tiene una pared de cemento que es de color gris. El color gris capta mucho más que el color blanco, evidentemente. Entonces dices, pues mira, simplemente con que esa pared la pintes de blanco vas a triunfar. Y la gente no te lo cree, pues dice, tío, ¿de blanco? Sí, de blanco, créemelo. Y muchas veces simplemente observando lo que hacían los abuelos, que siempre hablo de ellos, aquí en Andalucía, no sé si sabrás, hay lo que se llaman los pueblos blancos, son pueblos que están dados de cal. Sí, ¿Por sí, qué? sí. Porque son pueblos que igual tenían 50 grados en verano, entonces aguantar eso es la muerte. Lo pintaban de blanco para que reflejara toda esa luz, ¿entiendes? Sí, sí, totalmente. Y te ahorras rollos. Así- Lo que pasa que también hay que tener en cuenta una cosa, vamos a ver, los que estamos fuera de la red eh, miramos hasta el último vatio, siempre y cuando no haya, porque bueno, ahora mismo yo estoy que no miro nada, a mí me da igual, yo a las 10 de la mañana estoy ya en flotación. Entonces, cuando estás en escasez miras todo, pero por ejemplo, los que venden electricidad, las compañías eléctricas, evidentemente quieren que tú te arruines, en el sentido de que ellos te venden bombas de calor, bombillas, todo, pero les da igual, porque en realidad ellos venden electricidad, ¿vale? Entonces tienes que entender que para ellos que tú pintes una pared de blanco y te ahorres 30 kilovatios hora día, por ejemplo, pues a ellos no les interesa, porque prefieren venderte 30 kilovatios hora en aire acondicionado, ¿me entiendes? Y Entonces, claro. todo terminó siendo un negocio que se fue desarrollando por los intereses. Yo estudié la arquitectura islámica, por ejemplo, los árabes, todos los desarrollos, ellos inventaron el aire acondicionado. Podían conservar hielo en pleno desierto con 40, 50 grados de temperatura. Eh, Se fue perdiendo todo eso a medida que eh, apareció para los arquitectos el punto de alimentación, que en un plano básicamente resuelven todo con una linita y un aire acondicionado. Este, y se fue dejando de estudiar. Ahora se está como retomando acá en Uh Argentina, -huh. al menos. Ya hay en carreras de arquitectura, hay materias específicas que surgieron hace poco tiempo y hay todo un auge muy fuerte. Pero bueno, es algo que no hay conocimiento. Es como yo siempre hablo me enteré del cuentito este de los tres chanchitos, ¿viste? El cuento de los tres chanchitos que De soplan los tres cerditos, sí. cerditos. Acá, acá se dice chancho a los. Chancho, sí, el chancho. Este, y en realidad ese dibujito fue es, bancado por una empresa una empresa que desarrollaba cemento, fue en la guerra que se hizo, después del negocio de la construcción de la guerra. Este, Así que, mira, está quedando un minuto, menos de un minuto. Si querés, la cortamos acá y hacemos una segunda etapa más adelante. Córtalo y empalma, sí. Bueno, ahí, para, ¿eh? Ahora pongo primero. Bueno, Fíjate, ahí sigo. fíjate. Cuesta seguir el hilo. No, te lo hago yo porque como estoy acostumbrado, a ver, yo pongo el ejemplo de que una casa en realidad es una fábrica, porque entra producto, sale producto y consume. Tiene un consumo para producir esos intercambios de producto, ¿no? Porque tú fíjate, entra materia, imagínate, entran huevos, esos huevos se convierten en tortilla. Hay que gastar energía porque hay que usar una estufa, ya sea eléctrica, de leña, lo que sea. Luego tienes un residuo de ceniza, tienes... O sea, al final hay todo un proceso que es casi como una industria, hay un gasto de energía, porque yo el otro día estaba pensando, digo, la gente no le está dando importancia al tema eléctrico, digo, pero de verdad que consumir un huevo crudo es muy desagradable. O no poder cocer, por ejemplo, el arroz, es, o sea, al final no se tiene en cuenta la energía, pero la vas a necesitar, porque claro, cocinar ya en sí mismo es un proceso energético, ¿sabes? Ya lo hagas con leña, lo hagas con una estufa eléctrica, tienes que consumir energía. Entonces, ¿cuál es el gran problema que yo veo? Que todo se da por supuesto. Hay electricidad, hay leña, todo se da por supuesto. Y nadie hace el entrenamiento mental de decir, ¿qué pasaría si yo me quedo sin luz? ¿Qué pasaría si mañana no tengo acceso a la leña? ¿Qué pasaría? O sea, no se ponen en esas situaciones. Y ahí es donde está el error, por ejemplo. Sabes que me vino a la mente algo que lo tenía presente, que es el tema del perfil de carga. Que mucha gente digamos, instaladores y gente que está en el rubro, digamos, no lo toma en cuenta. Es como que no toma para nada en cuenta
el perfil de carga y los hábitos de consumo, si son de día, de noche. Yo me acuerdo que mi primer contacto fuerte con estudiar energía renovable fue en Chile. Viajé a Chile con SMA, hice un curso con SMA que lo daba Ujú. César Villalta, un profesional de SMA que la verdad es un capo, el tipo ese. Sí, Este, y nos grabó a fuego en la cabeza que lo más importante, tanto para off-grid como on-grid o para lo que sea, hacer un buen perfil de carga. O sea, el resultado de consumo en las 24 horas, cómo se va a dar ese consumo. Este, eh, y bueno, para mí es clave también. La mayoría de los clientes que tengo, la gente con la que me relaciono, a partir de que el momento que ponen un sistema solar cambian completamente también los hábitos de consumo. Este, claro, claro. Exacto, cuando tú tienes electricidad 24 horas, pues puedes ponerte el horno a las 3 de la mañana y hacerte una pizza. ¿Por qué no? Porque tienes electricidad. Pero si estás en invierno, en pleno enero, con una ventisca que te mueres, la batería está regulinchi y dices, ¿me voy a poner a hacerme una pizza a las 12 de la noche? No, no, pues tiraré de jamón york, ¿vale? Porque no tengo electricidad suficiente para hacer eso. totalmente. Entonces hay que ser un poco consecuente. Hay que ser un poco consecuente con lo que se tiene y sobre todo lo que digo, la batería manda. O sea, yo he salido 5.000 veces a mirar la batería porque quiero saber cómo está la batería. Porque, por ejemplo, hay algo que está consumiendo y dices, no sé cómo está la batería ahora. Y entonces sales y dices, bueno, mira, la tengo, imagínate, a 47,5. Dices, bueno, vale, puedo estar tirando todavía de esto, ¿vale? Puedo hacerlo. Sabés que acá también otra cosa que te quería comentar, a ver cómo lo ves vos. Yo ya sé más o menos cómo lo ves, pero muchísimas instalaciones que se hacen off-grid o híbridas incluso, y no le ponen monitor de batería. No, la batería tienes que saber lo que tienes sí o sí. O sea, eso es fundamental, me da igual lo demás. Y la gente se confía porque algunos inversores estiman con el voltaje, más o menos, lo estiman, El pero shock, eso es lo que se llama el shock. Sí. sí, pero es malísimo porque de repente sale el El sol, shock la es una batería, el verdadera voltaje mierda, se va sí. para arriba Joder. y te miente. Vos pensás que está al 100% y por ahí la batería está al 40 o al 50%. Pero yo, bueno, No, a mí me gusta, incluso mira, si estás en un modo loncha fina, fíjate, hasta te puedes comprar un polímetro guarrindongo y te lo dejas puesto en batería, no pasa nada, pero al final la tensión manda. O sea, tú sabes que tienes desde 44 hasta máxima carga, imagínate que te la va a tener en 50, 51, 52 voltios. Tienes todo ese tramo de punta a punta para trabajar. Si tú vas viendo que vas bajando mucho, muy rápido, chico, estás sacando mucha energía muy rápidamente. Entonces, tú lo vas a ver. A ver, yo lo que digo muchas veces, quedarte sin luz un día es maravilloso, porque aprendes, totalmente. ¿sabes? O sea, el guantazo en la boca es lo mejor que hay, porque dices, oye, que estoy a oscuras. Digo, fenómeno, ya has aprendido. Entonces, al día siguiente te vas a dar cuenta para todos estos alucinados que hay muchos por ahí, que si coche eléctrico puesto y no sé qué, si lo que tú digas, pero cuando estás en batería cero, tienes que volver a cargar la batería y ese día no deberías encender ni una bombilla. ¿Por qué? Porque tenemos que llenar. Ese es un problema que también te habrás dado cuenta, que cuando estamos a cero y tenemos que llenar, la gente quiere seguir viviendo. O sea, tú quieres seguir teniendo tu nevera, tal, pero como has hecho un error que ha sido descargar por completo, la prioridad otra vez es volver al estado funcional de la batería. ¿Qué ocurre? Que hay mucha gente que entra en un estado de histéresis, que es que tú estás cargando, pero estás descargando porque quieres seguir viviendo. Y dices, no, 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 no. O sea, si la has cagado, que efectivamente la has cagado, lo siento, ese día la batería es la prioridad. Entonces hay que meter grupo, hacer lo que sea, hay que volver a levantarla, ¿sabes? Sí, también a mí me pasó que yo tengo un sistema de 6 kilowatts de potencia. Dos inversores de 3 kilowatts en paralelo. Uh Primero -huh. puse uno, después tenía que soldar y hacer cosas con mayor potencia y puse otro en paralelo. Sí. Eh, y bueno, tengo un sistema con unos 20 kilowatts
de almacenamiento, 20 kilowatt hora de almacenamiento en baterías. Un poquitito más, pero lo utilizable real son 19, 20 kilowatts, como mucho. Y compré un grupo, en realidad ya lo tenía de antes, que lo había comprado para trabajar en instalaciones. A veces iba a lugares donde no había luz, entonces para empezar, usar amoladora, cosas así. Me había comprado un grupo chiquitito de 3 kilowatts. Y dije, wow, buenísimo este grupo, con este grupo me alcanza. Y la realidad que no alcanza, no alcanza para acá. Hoy lo prendí por primera vez y lo tuve prendido 4 horas. Y sí, me llevó a 53 voltios, sí, 53, 54 voltios la batería, que representa más o menos un 60, bueno, según lo que me indicaba el monitor de batería, era un 60%. No, pero tú estás cargando y tienes que llegar o sea, tienes que hacer la etapa de bulk, entrar en absorción y estar en absorción un buen rato para que la batería lo coja. Totalmente, bueno, lo que me doy cuenta es que me quedó completamente corto, porque también, prendo, si está descargado, me quedó corto, ahora está bien, ya lo tenía el grupo, no iba a cambiar el grupo, porque la verdad que lo uso muy poco, pero Ya. en vez de prender el grupo 4 o 5 horas y cargar al sistema al 100% y cagarme de risa y quedar otros 2 días o un día y medio de vuelta cargado, si mañana sigue nublado, mañana tendría que prenderlo de vuelta. Entonces eso lo podría haber resuelto poniendo un grupo de 7, 8 kilowatts, donde puedo destinar 5 kilowatts parejos constantes para cargar el sistema, que creo que es el máximo, anda por ahí, son 100 amperes que puedo cargar, me parece. 110, en mis baterías son 110 amperes que puedo cargar máximo. ¿De Entonces, cuántos son? son de 470, 4, no, 420, 420 amperes. No la cargues más de un C10, 40 amperios, 50 amperios. 420 amperes, ¿eh? Ya, Yo la- pero si son 420 amperios hora, deberías cargar en un décimo de carga, o sea, 42 amperios, 45, 50 nomás. Yo cargo, claro, yo el cálculo de carga máximo lo calculo en 20% de la batería. Es que la manera estimada de carga es la que te digo, sí. Si tú, por ejemplo, tienes tú una batería de 1200 amperios, máximo 120 amperios de carga. Y las baterías, y bueno, y te quería hacer otra consultita más. ¿Vos estás con baterías de litio o No, plomo-ácido? no, no, yo tengo plomo gel en estos momentos. Mm. ¿Y qué Tengo una opinas batería 1200 amperios en C10 de gel. De Ah, es gel. bastante Mm. capacidad, que Sí. son como 35 kilowatts de... Sí, vamos, yo más del 50% no me gusta sacarles. A ver, si la pregunta es, ¿te has quedado alguna vez sin luz? Sí, claro. O sea, alguna vez, pues, de esto que te levantas y dices, ¿qué ha pasado? Y pues, una circunstancia que han entrado dos cosas que no deberían y Sí. dices, coño, si me quedo sin luz. Y está la batería parpadeando diciendo, "Ch, aquí ya se ha acabado". Entonces, meter grupo, tal, y empezar de nuevo. Yo lo que te digo, que eso nos pasa a todos. El momento que tengas que cambiar de baterías, ¿iría ya por el litio? Bueno, yo es que ya lo comenté en el canal. A ver, yo como soy más raro que un perro verde, tengo una instalación que casi para mí es como un laboratorio, porque comenté que dispongo de una batería de ferroníquel que quiero volver a poner en marcha y me haré una hibridación con LiFePO4, con baterías de litio LiFePO4. O sea, voy a hacer una especie de cosa extrañísima, pero es bueno, pues porque hay gente que colecciona sellos y yo hago el tonto así, ¿ya me entiendes? Sí, sí. Bueno, a mí me pasa también que mi casa es un experimento para mí. También, Claro. no solamente por principios me hice off-grid, sino también porque trabajo de esto y me parece clave poder experimentar en carne propia, digamos, todo lo que, los problemas que me puede llegar a presentar una familia normal que tiene consumo normal de energía. Ujú. Este, sí, acá, bueno, se pusieron de moda las baterías de LiFePO 4, que son como las más seguras que hay. Y yo ya estoy haciendo hace tiempo, estoy haciendo, la mayoría de las instalaciones que estoy haciendo, las estoy haciendo con litio, este, con LiFePO Ujú. 4. Y la realidad que tiene un montón de ventajas, está buenísimo. Eh, Más que nada por lo rápido que o sea, se pueden cargar en el 40%.
Digamos, Claro, de 100 claro. amperes la Ahí puedes está. cargar con 40 amperes, entonces en 2 horas y media, si tenés disponibilidad de paneles o un grupo electrógeno, lo que sea, Claro, claro. casa así, rapidísimo. Es que ahí has dado la clave. O sea, el problema, yo lo digo muchas veces, vamos a ver. ¿Es malo o bueno una cosa? No tiene por qué ser malo o bueno, ¿vale? O sea, me refiero, ¿es mejor o peor el níquel cadmio, por ejemplo, que el plomo? Pues no tiene por qué ser. ¿Es mejor el plomo que el LiFePO 4? No tiene por qué ser, depende. Por ejemplo, ventaja que tiene el LiFePO 4, que lo acabas de decir, que yo en una hora le meto un chute de corriente brutal. O sea, le meto un grupo de 7 kVA y ¡pum! Directamente eso sube como un cohete. El plomo pues no tiene esa capacidad de ir tan rápido porque no es su química, no es esa, entonces tienes que ir más tranquilo. Por lo tanto, ahí estarías ahorrando gasoil, en el caso del IFEPO 4, por ejemplo, porque vas muy rápido, ¿sabes? Sí, En obvio, el otro no. siempre y cuando dimensiones bien eh, el Claro, claro, hidrógeno para esa instalación, claro, obviamente. claro, claro, claro. Este, Y te- sabes una cosa que deberíamos comentar, que es muy importante y que yo me estoy encontrando con ella y que me tiene harto cansado. Me estoy encontrando no ya la dificultad técnica de la casa, ni del inversor, ni de las baterías, ni de nada, sino el mayor asqueo que estoy recibiendo por parte del sistema instalado es a veces la obsolescencia que tienen las cosas. No sé si te está pasando a ti. Por ejemplo, yo tengo una tira de LED que tengo en el baño, porque no porque por el ahorro, sino porque me quedaba muy bien ahí y daba una iluminación muy correcta. Y por ejemplo, se me ha estropeado. Pues me estoy dando cuenta que no es porque el LED sea malo ni tal, sino porque también, si tú te has dado cuenta, cuando haces cargas, a que la luz hace un poco como. ¿No te has dado cuenta cuando? O sí, sí. sea, eso, la electrónica que está pensada para la red eléctrica 230 voltios, esas cosillas no las llevan muy bien. Por ejemplo, yo me estoy dando cuenta que las bombillas LED se cascan más a menudo. O sea, ciertas obsolescencias que, joder, como que no deberían pasar, ¿sabes? ¿No te pasa a Totalmente. ti eso? Sí, me pasa, pero bueno, también yo creo que influyen un poco las marcas, las calidades de los equipos. Obviamente que el LED salió, fue toda una revolución, que un LED puede durar 15.000 horas y en la práctica ninguna empresa que vende LED quiere vender una lamparita, no te va a querer vender una lamparita una vez en la vida. Es como muy. Ya, pero no me refiero a eso exactamente, sino que el off-grider medio, como si dijésemos, tiene que estar todo el día adaptando todo, porque al final te das cuenta que dice, bueno, pues para que dure más esta bombilla, al final le tengo que poner 4 condensadores en paralelo, por ejemplo. O sea, siempre tienes que estar haciendo apaños, ¿no? MacGyverismos, entre comillas, para que lo que teóricamente debería funcionar, que dure de verdad. No sé si te ha pasado a ti, que dices, ¿por qué se me va esta goma si no se debería ir? ¿Por qué se me va esto si no debería irse? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, entiendo. No, la realidad es que no me pasó con muchas cosas, con lamparitas y eso puede ser un poquito, pero después con. También acá, lo que nos pasa acá en Argentina, en muchos lugares, que la calidad de energía eléctrica de la red es muy mala en muchos lugares. De hecho, bueno, tengo muchas instalaciones acá, hay un lugar cerca que se llama Cardales, que todo el mundo tiene problemas de muy baja tensión, picos de tensión, de repente se va a 170, 180, acá tenemos 220 voltios, y de repente está en 170, 180, la gente termina poniendo en todo un barrio gigante, terminan poniendo todos estabilizadores de tensión, y es una reacción en cadena que lo único que hace es provocar más caos, porque no sé, está bien el estabilizador, si te llegan 180 voltios, hace la conversión a través de un transformador y tenés 220 de salida, pero necesita absorber todavía mucho más corriente de la red eléctrica. Es una reacción en cadena. Este, entonces, en lo que estuve viendo yo más o menos, es que, por ejemplo, instalaciones off-grid, que estaban con grupos electrógenos, se quemaban continuamente cosas porque no regulaban bien los grupos, y a partir del momento que estuvo la instalación solar, chau, problemas. Claro.
Y en muchos claro. casos, excepto las ciudades, por ejemplo, en la ciudad capital, acá yo no estoy en capital, estoy en Escobar, que es en las afueras, está a 60 kilómetros de la ciudad. Ujú, En la ciudad hay como buena calidad de energía en general, eh, pero ya en las afueras se empieza a ver muchos problemas porque hacen de repente, ahora está de moda los country, como en casi todo el planeta. Y bueno, no, es como que ahí se destinan líneas, no está bien calculado y hay un tema más que nada, problemas de distribución. De hecho, acá hay muchos cortes de luz en las grandes ciudades y en los alrededores también. Y el problema no es que falte energía. No falta energía, no es que falta energía en las centrales hidroeléctricas o centrales combinadas. Es más un problema de distribución de energía que no se hicieron obras en los momentos que se tenían que haber hecho. Entonces hay como sistemas obsoletos. Y después hay algo que yo sé, porque mi viejo labura hace ingeniería eléctrica para edificios y yo laburé ujú, 10 años con él y siempre comentaba lo mismo, que muchas veces los arquitectos en obras grandes mienten un poquitito para no tener que hacer, eh, o sea, si vos haces un edificio que tiene un consumo determinado, tenés que hacer servidumbre, tenés que dejar un sótano y le tenés que pagar la obra al transformador, tenés que poner un transformador, una celda transformadora a la compañía eléctrica, tenés que destinar un mm. espacio. Entonces, a veces hay muchos edificios que están en ese límite eh, y van mintiendo en la presentación de. Es una cosa que está mal, tendría que ser ilegal y tendrían que ir todos presos Para los que no hacen poner eso. el trafo, claro, para no Claro, ponerlo. pero ¿qué pasa? Cuando eso pasa en una manzana, 4 edificios hacen lo mismo, se va todo al carajo y no hay una, digamos, nadie tiene, ni la empresa distribuidora de energía, que también acá van migrando de un lado para el otro, privada, estatal, va todo el tiempo, es un cacheteo que son empresas que tienen muchos. Pero eso, por ejemplo, también pasa aquí, fíjate, con lo del tema del suelo radiante, ponte. Tú le dices a una persona, oye, mira, yo quiero la casa con suelo radiante. No, 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 no. Uf. No, mira, ponte radiadores, ponte pellet, ponte. Y al final le convence y el tío acaba poniendo. Mira, te voy a poner un ejemplo. No sé si conoces. No, no recuerdo si era Almería o Murcia, pero bueno, es una zona que es más o menos cálida y tal. Y hablé con un chaval y me dice, mira, yo quiero poner suelo radiante porque he visto el vídeo y tal, pero mi arquitecta no quiere. Digo, coño, ¿de quién es la casa? ¿Tuya o de la arquitecta? Me dice, mía. Digo, pues dile que suelo radiante sí o sí. Y se lo hizo poner. Y al final me llamó y me dijo, mira, tío, estoy encantado. Dice, no gasto ni un euro en calefacción. O sea, algo ridículo, ¿sabes? De la otra manera le quería meter en todo el embolado. ¿Por qué? Porque lo que tú dices, porque me ahorro todo el rollo, me pongo 4 radiadores, ¿sabes? Fuera, quitado. Y el otro ya tenía que meterle en un embolado técnico Claro, y ya a ella no le gustaba. sí. Pero al final, si tú haces caso al arquitecto por ahorrarte un dinero o por lo que te convenza ella, piensa que tu casa se va a amortizar en 100 años. Entonces dice, bueno, lo que tú vivas allí vas a ser un desgraciado. Porque no es lo mismo el calor de un suelo que el calor de un radiador, por mucho que te pongas. Y el gasto no es el mismo. Sí, Entonces sí. hay que ser también un poco exigente con eso. Yo lo viví que acá en un momento también se pusieron de moda hace un tiempo. Yo estuve involucrado en algunos proyectos, no me dediqué a la parte térmica, pero empezaron a ponerse de moda los sistemas de calefacción con tubos de vacío. Ah, Que bueno, o sea, es un sistema que funciona, es caro realmente hacerlo porque tenés que ayuda bastante, sí. sí, tenés que sobredimensionar en la peor época del año donde menos radiación hay, tenés que sobredimensionar para que funcione. Entonces después en verano tenés un problema que es el exceso de calor, que eso, bueno, hay una solución. Yo tengo acá colegas que lo resuelven con un sistema que se llama Drainback, no sé si lo ubicás. Ya, pero tú, ya, el bajar el fluido, quitar el Claro, fluido. para que no se produzca directamente el calor a través de los tubos. Claro, claro. Pero bueno, es como un despropósito. Para mí ayuda, está bueno, pero no puedes depender de eso porque cuando más frío hay es porque está nublado y no vas a tener el aporte solar.
Pero esos Es que, claro, sistemas acá los quisieron empezar a vender para radiadores. Y fue un desastre porque ese es un cagadón de base. radiador necesitas 70 y pico de grados. Entonces, ¿qué delta podés acumular en un tanque de, no sé, ponele que tenés un tanque, dos tanques de, no sé, 1000 litros, 1500 litros? ¿Cuánta energía podés acumular en un delta de 15 grados? Es muy, muy poco, ¿viste? Claro, pero te das cuenta que al final ahí de base está mal hecho porque si pensaras en un suelo radiante, ahí sí. Claro, el suelo radiante está entre 35 y 40 y pico, ¿no? Por ahí. Sí, sí, sí. Yo impulso, muchas veces impulso entre 35, 40, por ahí, sí. Y bueno, la verdad que es muy fácil también de lograr esa temperatura por varios métodos, sin gastar tanta Claro. energía, porque te puedes pasar también, y después a través de un intercambiador o nada, a través de desde unas válvulas termostáticas hasta cualquier cosa, podés como Nada. regular para que sea exacto. Pero fíjate lo que estás diciendo que es muy importante. ¿Qué le pasa a la gente que no ha vivido en una casa como tú? O sea, en realidad yo creo que deberías, si fueras una empresa, coger a una persona, meterlo en una casa off-grid y dejarlo viviendo un mes. O sea, yo pondría una casa de entrenamiento, sería una especie de casa para entrenamiento. Y le tendría al arquitecto o al ingeniero o quien fuera, le tendría un mes allí viviendo. ¿Para qué? Porque, como decía un profesor mío, si no lo sientes, no lo entiendes. Entonces, no, es que usted es que... No, mira, si no has estado viviendo aquí, no sabes lo que estamos hablando. O sea, no, tú no puedes ponerle un tubo de vacío a un radiador porque eso es imposible, tío. Es que es imposible, de base. No funciona. No va a funcionar. No va a hacer nada. Pero claro, porque no has vivido en una casa con suelo radiante o no has vivido en una casa con... O sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Si no lo has vivido, no lo entiendes. Y Totalmente. lo tienes que entender. Porque claro, un tío que está a 14 bajo cero, como yo te decía, que va a poner un radiador con una batería y eso. Yo es que me muero la risa, claro. Un radiador 1500 vatios a 2000 vatios, ¿qué te llevas? ¿La producción en 2 horas? Sí, sí, sí. Sí, salvo que tengas, no sé, te quieras poner 250 paneles, Sí, bueno, un reactor de torio, lo que tú prefieras. Sí. sí, sí. Sí, yo aprendí mucho también viendo videos. Me gusta mucho lo que hacen los rusos. Porque los Mm, rusos viven en un clima muy frío muy frío. y son también muy. Van a lo simple, van a lo que pueden construir con un cacho de hierro. No van a tecnologías muy avanzadas. Ahí le has dado, ahí le has dado. ¿Por qué el ruso es un tío práctico? Porque no vive en Piruletalandia, como digo yo. O sea, ellos no pueden vivir en el mundo de la piruleta. ¿Por qué? Porque yo estoy a 25 bajo cero y a mí las tonterías se me olvidan en cuanto salgo por la puerta. Claro. Porque me muero de frío. Entonces, ahí no se van a poner con una placa solar y una resistencia a calentar una alfombra. No, macho, no. Ahí, ahí tienes que montar una calefacción con 3 troncos, tío, porque es que si no te mueres. Y Ahí te mueres. yo tengo, por ejemplo, en el yo tengo un domo y en el domo tengo una estufita de leña, acá le llaman una marca, Tromen, son unas salamandras como de alta eficiencia, chiquitita, Sí. es muy chiquitita, la más chiquitita que había. La verdad que me funciona perfecto. Ni siquiera tengo que comprar leña porque yo vivo en un terreno de 1200 metros, no es mucho, Mm. pero voy recolectando de acá al lado, cerca, cada vez que veo un tronco agarro, lo meto en el auto, agarro la motosierra, corto, tin, tin. Y durante el año voy juntando y después tengo toda la línea gratis, básicamente. Pero fíjate lo que estás haciendo. Tú haces una función muy importante. Tú vas limpiando. Sí, O sea, tú eres, digamos, como una hormiguita, esa hormiguita que se lleva las pipas, ¿no? Que se lleva, que cuando estás comiendo pipas, nosotros le llamamos pipas de girasol, estás comiendo, las tiras y alguien te dice, eres un cerdo. No, no, no soy un cerdo. Esa hormiguita se va a llevar las pipas y le vienen de miedo para ella. Entonces, todo eso que está tirado, tú vas ahí con tu motosierrita, vas cortando y tú te lo vas limpiando, porque en realidad si eso se queda ahí, al final es un problema de incendio. totalmente. Y de hecho tengo un vídeo pendiente que quiero grabar, es que ahora tenemos mucho aire y al pinar no se puede ir con aire porque te puede caer un árbol, no es coña. Y de hecho lo vas a ver. Está el pinar que da asco verlo. Asco, literalmente asco. Y entonces
no te dejan quitar, no te dejan poner, no te dejan hacer nada. Entonces, si te dejaran mínimamente hacer una limpia conservadora, sería una gloria bendita eso. El Pinar del Pino, decís, la Pinocha. Sí. Sí, sí. Bueno, yo justo acá tengo en mi terreno, tengo toda una, con el terreno que linda, hacia el sur tengo toda una barrera de pinocha, de árboles, que para mí está buenísimo, porque las uso para prender, así, cuando hago un fueguito, prenden, es un peligro de incendio fuerte. Eh, Ahí la has dado. Ahí la has dado. Ahí la has dado. pero también, bueno, me caen arriba de algunos paneles que tengo muy cerca y tengo que estar, hay unos paneles que puse Limpiando. poca inclinación, que le tengo que dar más inclinación para que caiga directamente con... Porque vosotros allí en Argentina, ¿qué los tenéis? ¿Muy agachados? No, en Buenos Aires la inclinación para invierno serían 42 grados, una cosa así. Es por latitud a O eso. sea, muy levantado. Luego en verano muy agachado, ¿no? Claro, y yo tengo dos series de, digamos, tengo dos string. Uno los tengo a 40 grados, que priorizan más el invierno, y después tengo otros paneles que no los pude orientar bien porque los puse apenas hice la casa en un techo que ya tenía hecho, y están a 10 grados, que son horribles. En el invierno es como que me producen muy No, poco. es claro, eso es para el verano. Bueno, pero Bueno, para en el difusa te verano van a ir muy compenso porque bien. yo produzco, digamos, mi gasto de energía es mucho mayor en verano que en invierno. En invierno entro como en un estado así más de cuidado. Eh, no, Mm. y lo que te quería comentar, que yo estuve, bueno, probando con el domo. eh, Uy, pará que se me fue de vuelta. Ahí estoy. Eh, Viendo a los rusos, probé de hacer unos experimentos ahí en la salida de la chimenea. Puse una Unas serpentina de aletas. cobre Ah. y empecé a probar. Probé la entrada, la temperatura de entrada, la salida, el caudal. Pero bueno, me di cuenta después viendo más videos, al final lo tuve que desarmar. Lo voy a dejar para más adelante. Porque le estaba sacando como calor, mucho calor, entonces no tenía buen tiraje. Entonces tendría que haber distribuido un poco más, separado más los caños. Pero bueno, Sí, acá porque te hace creosotas, te enfrías mucho el tiro. Claro. y acá, la verdad que todavía no se están vendiendo, pero veo que en otros lados del mundo hay unas estufas que son a leña y son híbridas. Tienen un tanque de agua para calentar el circuito de agua, porque mi problema es el agua caliente. Yo tengo un termotanque solar, Ujú. pero siempre que me quedo sin agua caliente, siempre que me quedo sin agua caliente, sin excepción, está prendida la calefacción. Entonces, Eso esto se es lo que llama vos aquí decías. paila. Eso se llama aquí paila. La paila es lo que tiene la calefacción mía. O sea, la paila es el hogar, está hecho de acero inoxidable. Ah, Entonces, el fuego arde dentro del agua, digamos. ¿Me entiendes? claro. O sea, el fuego está ardiendo y el agua lo rodea. Está bueno. Acá creo que hay una empresa sola que está ofreciendo, pero no es algo que, para mí esa es la solución a una casa off-grid. Yo lo quise hacer en mi casa, bueno, ya voy a ver de hacer algo porque me interesa, pero bueno, si después podés pasarme algún link o algo de, de lo que hay allá, está bueno para investigar y hacer algún videíto o algo. Sí, la palabra clave es esa, paila. Apúntatela, paila. Así como suena, La PA. paila, sí, la paila es lo que te digo, es un armazón hueco de acero inoxidable en el cual el hogar arde ahí. O sea, a ver, ¿qué pasa? Todo el mundo tira lo fácil, ¿no? Tú dices, le pongo un serpentín y tiro y le robo calor al tiro. Sí, perfecto, pero los gases salen para arriba porque van calientes. En el momento que los enfrías, los frenas. Hay un Y equilibrio, hay que entonces, buscar un equilibrio en la máxima claro, que puede entonces, claro, sacar. claro. Pero para no hacer eso, tú tienes que tener una paila. ¿Qué ocurre? Donde está ardiendo con fuerza es dentro, en la paila. Fíjate si roba calor que yo puedo meter la mano en el fuego. O sea, yo los leños los meto con la mano. ¿Por qué? Porque el agua está refrigerando tanto que se lleva tanto calor que yo puedo meter la mano. Ah, mira. Si no estuviera, me achicharraría, ¿sabes lo que te quiero decir? Le roba un montón de calor. Sí, sí, sí. Y esa paila es fundamental porque es la mejor manera de robar. La mejor manera. Ah, bueno.
Mm. Bueno, va por ahí la cosa, ¿sí? Este, por, en el mundo este off-grid, eh, ser Hombre, la coherente. ventaja que tiene el domo, que la convección de aire te la hace muy fácil. Porque como es redondo, te mueve muy bien el aire. Las habitaciones cuadradas, digamos, pues tiene que chocar, romper, o sea, es más difícil, le convecciona peor. Sí, El la verdad, domo es a mejor. nivel de eficiencia energética yo lo aislé perfecto el domo, lo super aislé. De afuera ahora lo pinté con una pintura blanca tiene una certificación de reflectividad muy buena. Entonces, en verano no tengo prácticamente problema de calor. Porque, bueno, el problema son las ventanas, que el domo lo que no te permite es poder hacer aleros. O sea, para hacer un alero lo tenés que hacer como en la zona de abajo. Claro, porque es redondo, es que Tengo un es primer un piso en arco. el domo y que Mm, duermen mis hijos. mm, Y es re lindo, ahí en invierno es el lugar más calentito de toda la casa. Se apaga la mm. calefacción a las 2 de la mañana y hasta el otro día aguanta perfecto porque está re bien aislado y es chiquitito. Este, tiene un par de desafíos nada, todo el calor se va para arriba. Yo estuve pensando en hacer como una especie de tubo de arriba que recolecte el calor y lo empuje para Pero abajo. claro, volvemos a lo mismo. Estás intentando robar del aire, es que es del aire no, del aire no. Tú lo que necesitas es una paila, o sea, necesitas una estufa donde tengas una entrada y una salida, como tengo yo. Sí, Entonces yo sí. meto agua fría, saco agua caliente y estoy Y eso, robando todo el rato. si con piso radiante resolvería el problema en el domo, porque como es una cortina de baja temperatura que sube, no se te va a concentrar arriba todo el calor fuerte. A poquito que calientes tú, por ejemplo, el suelo, a poquito que lo calientes, vas a darte cuenta de que cuando se va la estufa, la casa sigue estando caliente. Sí, sí. Y al día siguiente igual le has perdido medio grado, 1 grado. Paila, voy a buscar. La paila, ese es el gran secreto. Sí, sí. Intentar robarle al tubo es el cagadón que hace todo el mundo y al final se da cuenta de que no, de que así no. Yo dejé preparado en el domito y en una entrada que hice del domo, dejé preparado, tiré unos caños de piso radiante para hacer algo en el futuro, porque entendí el concepto del piso radiante, me parece lo más, como, lo El mejor que puedo hacer. hipocausto romano, o sea, si es que no hemos inventado nada, es algo romano. Lo que pasa que nosotros lo hemos hecho mejor. Aquí, a ver, los abuelos usaban los hipocaustos, que eran los suelos que el tiro de la chimenea pasaba por el suelo, pero entiende que eso es una barbaridad. No una barbaridad, sino que la regulación de eso es una locura. Porque claro, si tira fuerte, puedes tener temperaturas de 60 grados en el suelo. Sí, te pueden Entonces partir tienes los que tener mucho suelos, cuidado. cerámicas. Y acá está de moda también, donde vivo yo y en muchos lugares de la montaña, también están de moda las estufas Rocket Sí. rusas, que bueno, la verdad que está bastante, como método de estufa está bueno porque tiene un Mira, banco de masa térmica. hay una estufa alemana que yo no lo sé decir bien en alemán, pero es algo así como Kacherlofen. Las Kacherlofen simplemente que lo que hacen es que la salida de fuego se pega una vuelta, se pega una vuelta, se pega una vuelta y va pasando por muchos ladrillos. ¿Qué ocurre? Que tienes un cuerpo de ladrillos caliente. Si es lo que es la masa, si lo que te estoy diciendo es la Esa masa. acá le llaman la estufa rusa, acá en Argentina. Que Kacherlofen en es alemán. es una trampa, las construyen con ladrillo y es una trampa, son varias trampas que va quedando en una masa térmica que después se agranda. Y bueno, la Rocket en realidad tiene el principio este de la J, que levanta mucha temperatura el tiraje, después choca contra un tacho y después eso baja y se puede mandar el calor por túneles. O sea, no necesitas tiraje porque va generando un tiraje a la fuerza. Y la realidad que, bueno, Ujú. funcionan buenísimas. Necesitan mucho espacio para construirse. O sea, necesitas mucho espacio en la casa para destinarle a la estufa. Pero bueno, es súper eficiente porque con unas ramitas calefaccionás, ¿viste? Sí, pero al final no hay milagro. O sea, los kilovatios hora es lo que tenga la rama. O sea, al final
sí, ¿Sabes? Si el trozo de leño tiene, yo qué sé, 10 kilovatios hora, pues es lo que hay, no hay más. Y de ahí sacarás X. claro. De ahí sacarás X. Bueno, José Luis, mira, ya se estaba Muy terminando. bien. Eh, Fue re interesante para mí charlar con vos, aprender Pues, y nada, te despido, te mando un abrazo grande. Gracias por la entrevista. Bueno, José Luis, muchas gracias. vale. Pues un placer, hombre. Un placer estar aquí en tu Igualmente, canal y me gustó los temas que charlamos también. ¿Para dónde se fue la charla? muy bien. Pues Bueno, gracias, hombre. gracias a Seguimos en vos. contacto. Vale, saludos. Un placer.